bienvenidos a este espacio conversacional. El día de hoy vamos a trabajar un tema fascinante que lo he titulado El poder del miedo. Y vamos a hablar sobre el miedo, los miedos, y vamos a entrar a esa profundidad conversacional acerca del miedo, el miedo y los efectos que el miedo genera en la vida de los seres humanos. En esta cuarentena yo he sentido mucho miedo y yo creo que muchos de ustedes también han sentido mucho miedo. Aquí desde mi casa he sentido muchos miedos, incluso no es un solo miedo, he sentido muchos miedos y todos estos miedos me han llevado a que se hace trascendental conversar acerca de los miedos. Para referirnos al miedo hay que hacer una antesala, un previo a el mundo de las emociones, porque el miedo es una de las emociones básicas de los seres humanos. Las emociones son predisposiciones a la acción. Sin emoción no hay acción. Sin emoción no hay aprendizaje. En el colegio el profe al que más le aprendíamos era el profe que más emociones nos generaba. Somos por excelencia seres emocionales. Podríamos decir que equivocadamente nuestra cultura nos enseñó que somos seres racionales, que usamos las emociones. Y resulta que nuestra comprensión, la nueva comprensión, es que los seres humanos somos primero seres emocionales, que usamos la razón para justificar nuestras emociones. Y como seres emocionales debemos entrar al mundo de las emociones y comprender tres dimensiones distintas que quiero que hoy compartamos. Una, diferenciar lo que es una emoción de un estado de ánimo de una emoción enraizada. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una expresión que generalmente es de carácter temporal, corta, que tiene características físicas, fisiológicas y características profundas en el sentir íntimo de las personas. Las emociones son temporales. Ellas entran y salen, llegan y se van. Es decir, las emociones fluyen en nuestra vida de forma temporal. Los estados de ánimo son formas habituales que tenemos desde nuestra perspectiva emocional de vivir la vida. Los estados de ánimo son algo así como una emoción que se queda a vivir en el cuerpo de nosotros, en nuestra vida. El estado de ánimo es una forma a la que habitualmente acudimos para ver el mundo, que tiende a ser de carácter permanente. Entonces podemos hablar de personas que, por ejemplo, viven en culpa. Todo lo que viven les genera culpa. Ese es un estado de ánimo. O, por ejemplo, viven en rabia, tienen una molestia permanente. Ese es un estado anímico. Algunos viven en resignación, otros viven en alegría. Los estados de ánimo son algo así como unos lugares desde donde tendemos a teñir las observaciones que hacemos del mundo de una forma habitual, de una forma permanente, de una forma casi similar. Y la emoción enraizada, que es la tercera distinción que quiero que conversemos, es una emoción que nunca se transitó, que se quedó a vivir en nuestra vida. Tuvimos mucha ira un día en una situación y no la elaboramos, no la expresamos, no la transitamos y esa ira se quedó a vivir en nosotros. Algunos autores plantean que muchos estados de ánimo o muchos estados emocionales están basados en emociones enraizadas. Por esa razón nosotros en Intuitiva Escuela de Coaching planteamos que los seres humanos debemos, cada que sintamos las emociones, vivir intensamente las emociones. Las emociones no emergen para ser controladas. En muchas conferencias que yo tengo la oportunidad de dar en algunas ciudades del país, es muy común escuchar la pregunta que hacen muchos empresarios o muchas personas, muchos asistentes, y es, Mario, ¿cómo controlo mis emociones? ¿Cómo controlo las emociones? Y resulta que las emociones no nacen, ni emergen, ni fluyen para ser controladas. Por el contrario,
la emoción debe tener un fluir. La emoción debe tener un fluir y nosotros hablamos de 4 etapas del fluir emocional. La primera etapa es activar la emoción o la emoción se activa. Sentimos alegría, sentimos ira, sentimos ternura. La emoción se activa. ¿Qué debe seguir una vez la emoción está activada? Hacer una inmersión en la emoción. Es decir, entrar a la intimidad de esa emoción, ir a la profundidad de la emoción. Luego que vamos a ese lugar de profundidad de la emoción, entonces debemos transitar la emoción, movernos a partir de lo que la emoción nos está permitiendo mover en nuestras vidas. Y el cuarto lugar se llama elaboración emocional. Susana Bloch, coinvestigadora de Humberto Maturana, plantea que los seres humanos tenemos 6 emociones básicas, vivimos en 6 emociones básicas y estas 6 emociones son ira, tristeza, ternura, erotismo, alegría y miedo. El miedo nos conecta con nuestra profunda vulnerabilidad humana. El miedo nos conecta con nuestra fragilidad. El miedo nos conecta con el femenino. El miedo nos conecta con lo maternal. El miedo nos conecta con lo más frágil de nuestro ser. Pascal decía, la grandeza del hombre reside en saberse miserable. Es decir, la grandeza de un ser humano reside en reconocer que tiene miedo, que puede estar frágil, que puede sentir miedo. Y Pascal decía, el hombre no es sino junco, el más débil de la naturaleza, pero es junco pensante. No es necesario que el universo entero se arme para aplastarlo. Pascal decía, una pequeña brisa, una gota de agua bastan para matarlo. Pero cuando el universo lo aplaste, el hombre será más noble que aquello que lo mata, pues sabrá que muere y la ventaja que el universo posee sobre él, el universo no la conoce. Hoy, frente al coronavirus, sí que estamos claros que somos el junco más débil de la naturaleza. Sin embargo, tenemos una enorme posibilidad y somos un junco que puede reflexionar, que puede examinarse, que puede mirarse. Y una vez tenemos este contexto general sobre el mundo de las emociones, hoy vamos a entrar a profundizar y a conversar sobre el miedo. Y el miedo como una emoción fundamental en el vivir humano. El filósofo Sófocles decía que cuando un ser humano siente miedo, habitualmente empieza a escuchar ruidos. Hablando metafóricamente sobre aquellas distorsiones que tenemos de la realidad. Sin embargo, el día de hoy, mi postura es acompañar a todos los asistentes a este espacio conversacional para que miremos otra forma de revisar el miedo, una cara íntima de entrar a la revisión y a la examinación del miedo. En nuestra cultura nos enseñaron a tenerle miedo al miedo. En nuestra cultura nos dijeron que sentir miedo era cobardía. Yo recuerdo que cuando niño me decían mis compañeros del colegio, para retarme a pelear con ellos, me decían, oh, Covaleda tiene miedo, gallina, niña, tiene miedo. Y nos enseñaron que el miedo es igual a cobardía, que sentir miedo es un acto de debilidad, que si yo siento miedo soy débil, que si siento y expreso miedo soy frágil. Y entonces nos llevaron a un lugar de oscuridad frente al miedo. Habitualmente se pregunta ¿quién tiene miedo? Y nadie va a levantar la mano diciendo yo tengo miedo, sino que nos enseñaron a proyectar que somos muy valientes, muy guapos y que miedo no sentimos. Y resulta que esa mirada que nos enseñaron culturalmente acerca del miedo nos ha hecho muchísimo daño, porque el miedo tiene una potencia especial. El miedo tiene materia prima fundamental para transformar la existencia de los seres humanos. El miedo nos está mostrando que hay una sensación de angustia o un sentimiento
de desconfianza. Hay una sensación de angustia, eso es miedo. Hay un sentimiento de desconfianza, eso es miedo. Oh, qué malo es el miedo. No, no. Es muy grave seguir teniéndole miedo al miedo. Hoy quiero, a través de este espacio conversacional, en medio de esta cuarentena en la cual nos estamos reinventando como sociedad, quiero invitarles a ver una cara distinta del miedo. Y el primer detalle que quiero compartir sobre el miedo se llama etimología del miedo. La palabra miedo viene del latín metus, que significa miedo. Extrañamente, esta fuente solo fue utilizada en nuestro idioma y en portugués. El resto de las lenguas eligieron la raíz de la palabra paura, que significa pavor. Todas las lenguas que abreviaron el término paura le asignan al miedo una naturaleza femenina. El miedo tiene que ver con una emoción que se fundamenta en nuestro femenino, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra sensibilidad, en el reconocimiento de nuestra humanidad. Por eso es que el miedo, desde la voz de la raíz etimológica paura, no tiene forma masculina, sino forma femenina. Porque el miedo, desde su raíz etimológica, nos está diciendo que tiene que ver con el reconocimiento íntimo, profundo de nuestra fragilidad, de nuestra sensibilidad, el reconocimiento de nuestro lado femenino. Es de hombres sentir mucho miedo. Es de mujeres sentir mucho miedo. Es de cualquier ser humano sentir miedo. Y es humano sentir tantos miedos como eventos y otras emociones podamos sentir. Habitualmente, los seres humanos, cuando vivimos el miedo, tenemos 5 formas habituales de vivir el miedo. La primera forma, muy habitual, es ignorar, negar que tenemos miedo. ¿Miedo? ¿Cuál miedo? Yo a ese coronavirus no le tengo miedo. Yo no siento miedo. ¿Quién dijo miedo? Y por dentro el miedo salta rampante. Muchas personas ignoran los miedos, porque como nos enseñaron esa mirada de el macho, ese hombre que es todopoderoso, invencible, o esa mujer que es la mujer maravilla, que no tiene tacha, que es guapa, que es guerrera, que es la mujer que todo lo puede. Entonces, la primera forma que tendemos a hacer los seres humanos es ignorar o denegar el miedo. Cuando ignoramos o negamos el miedo, estamos perdiendo la potencia del miedo. Porque es que el miedo tiene algo hermoso, y es que el miedo nos está alertando. El miedo nos avisa. El miedo nos protege. El miedo nos cuida. Entonces, ignorar el miedo es ignorar que requerimos protegernos. Ignorar y negar el miedo es un muy mal negocio. Ahora, repito, lamentablemente son aprendizajes culturales. Nos dijeron, cuando sienta miedo, esconda el miedo. No deje que nadie se dé cuenta que usted tiene miedo, porque si usted muestra el miedo, lo van a ver débil. Hasta, abro comillas, se la van a montar. Y entonces yo digo, qué gran error. El miedo nos alerta, el miedo nos protege, el miedo nos cuida. Abramos nuestra posibilidad, nuestra sensibilidad para reconocer que sentimos miedo. La segunda forma que los seres humanos tendemos a proyectar o a fluir con el miedo tiene que ver con enmascarar el miedo. Entonces tenemos mucho miedo y lo enmascaramos. Cuando tenemos miedo, entonces enmascaramos el miedo. Habitualmente, ¿qué hacemos en la sociedad? Compramos armas. Entonces, quien tiene mucho miedo compra muchas armas. Quien tiene mucho miedo, entonces compra artículos, objetos que lo hagan sentir con menos miedo, por lo menos que enmascaren su miedo, que maquillen su miedo, que no reflejen que tiene miedo. Entonces muchas personas acudimos a enmascarar nuestros miedos, a rutinas de autoengaño para no demostrar que estamos sintiendo miedo. Entonces, incluso hay algunos que buscan la erudición como camino para enmascarar su miedo. Otros buscan
el mejor vestido, las mejores marcas, otros buscan el carro más potente, otros buscan la mejor universidad, otros buscan el arma de fuego, otros buscan pertenecer a un club social, otros buscan pertenecer a una cierta comunidad religiosa. De muchas maneras, los seres humanos buscamos enmascarar nuestro miedo para no reconocer que ese miedo está ahí y de alguna forma hacernos los que no es con nosotros lo que está sucediendo con el miedo que estamos sintiendo. Esa segunda forma también nos quita potencia. Esa segunda forma de asumir los miedos también hace que no estemos aprovechando la potencia que tiene el miedo en alertarnos, en cuidarnos, en avisarnos que algo está por suceder o que algo que amenaza nuestra integridad ya está sucediendo. Normalmente vamos a la tercera forma que los seres humanos en nuestra sociedad tendemos a vivir con los miedos. Y esta es una forma que trata de acercarse a reconocer el miedo, sin embargo lo reconoce desde un lugar que también en mi mirada es incorrecto, y es luchar contra los miedos. Es muy común escuchar títulos de programas de liderazgo. Por ahí vi un programa de liderazgo en Brasil que decía: formación para líderes sin miedo, liderazgo sin miedo. También veo formaciones en Colombia que dicen: lucha con tus miedos, ven y vence tus miedos, enfrenta tus miedos. Y resulta que esta postura nos pone a pelear con el miedo. Nos pone a desafiarnos con el miedo, a combatir con el miedo, a ver quién es más guapo, el miedo o yo, quién es más valioso, quién es más valiente. Y esta tercera postura, en mi criterio, nos ha hecho también mucho daño. Porque al pelear con el miedo, lo que hacemos es ir en contra de un insumo que tenemos para nuestra transformación. Recordemos que sin emoción no hay aprendizaje, sin emoción no hay transformación, sin emociones no hay evolución. Y en esta lógica, si yo tengo una materia prima fundamental para mi transformación que se llama miedo, ¿para qué voy a pelear con ella? ¿Para qué voy a ir a un seminario que me enseñe a pelear con el miedo? Esta tercera forma tampoco es una forma correcta desde nuestra mirada de asumir la vivencia del miedo. Hay una cuarta forma que en nuestra sociedad es muy común para vivir o asumir los miedos, y es que se guarda tanto silencio acerca del miedo que se está sintiendo, se guarda tanta distancia de los miedos, que el miedo genera procesos somáticos. Y entonces el miedo lo volvemos ansiedad, y el miedo lo volvemos enfermedad, y el miedo lo volvemos problemas digestivos, y el miedo lo volvemos problemas cardíacos, y el miedo lo volvemos malestar general, y el miedo lo volvemos enfermedades distintas en el cuerpo. También es una forma totalmente arbitraria, basada en esa cultura que nos enseñó que sentir miedo era un acto de cobardía. Y por favor, ese aprendizaje cultural, rompámoslo, reinventémonos como sociedad. Es hora de una transformación cultural. Debemos promover transformaciones culturales contundentes a la luz de los nuevos desafíos que tenemos como especie, como sociedad. Y aquí entonces quiero decirle a todos ustedes con mucho amor: los miedos nos permiten reinventarnos, nos permiten transformarnos. Hay una poesía muy linda de Pedro Sandor, escrita en el 2002, que dice así: soy de luz y soy de sombra, de certezas y dudas, más allá de todo acto de cordura. La vorágine sensorial, cuerpo abandonado, psiquis solitaria, solo, todo solo, solo hasta el final. Un ser humano solo en medio de un universo destructor, de la belleza salvaje, emocional, vegetal, mineral, soy. Somos miedo.
Sentir miedo es humano. Sentir miedo es natural. Y por eso, hoy, la propuesta de este espacio conversacional es: miremos las luces del miedo. Démosle otro lugar al miedo en la existencia humana. Permitámonos como sociedad emerger con unas nuevas comprensiones acerca del miedo como emoción. Y por esto voy a la postura número 5, la postura ideal para vivir el miedo. Y es: abraza tus miedos. ¿Qué tal si le pones nombre a tus miedos? ¿Qué tal si miras el miedo a los ojos? ¿Qué tal si te reconcilias con tus miedos? ¿Qué tal si abrazas tus miedos? ¿Qué tal si permites que el miedo se convierta en esa materia prima que requieres para reinventarte en esta cuarentena? Si tienes mucho miedo a morir, como lo tengo yo, ¿qué tal si aprovechamos ese miedo, lo miramos a los ojos, hacemos una activación de ese miedo, hacemos inmersión en ese miedo, transitamos ese miedo, elaboramos ese miedo y vamos a lugares de aprendizaje y de reinvención como sociedad? Este quinto lugar nos permite entrar a una mirada distinta del miedo, a una mirada donde podemos estar en evolución a partir del miedo. Mandela decía: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre el miedo. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que se hace amigo de su miedo, aquel que conquista su miedo, que enamora su miedo, que camina de la mano con su miedo. Y el hombre más valiente es aquel que se permite sentirse frágil. Y el ser humano más valiente es aquel que le pone nombre a su miedo, mira el miedo a los ojos, conversa con sus miedos, se activa con sus miedos, se abraza con sus miedos, se da la mano con sus miedos y camina con sus miedos, avanza con sus miedos, evoluciona con sus miedos. Y es aquí donde emerge lo que llamamos la transformación del ser. El miedo se vuelve un camino de reinvención, de transformación, de evolución de los seres humanos. Dejemos de esconder nuestros miedos en las armas y la fuerza. Dejemos de esconder nuestros miedos en el dinero. Dejemos de esconder nuestros miedos buscando querer agradarle a todo mundo. Dejemos de esconder nuestros miedos en la erudición. ¿Y qué tal si le damos la bienvenida a nuestros miedos? Dejemos de esconder los miedos en explicaciones técnicas sobredimensionadas. Dejemos de buscar verdades absolutas para guardar nuestros miedos. Dejemos de sentir miedo del miedo y empecemos a ver el miedo con la potencia sanadora, con la potencia resolutora, con la posibilidad enorme que nos permite el miedo. Y recordemos todos, las emociones nos predisponen a la acción. El miedo nos predispone a unas ciertas acciones. Cuando nos reconciliamos con el miedo, cuando le damos el lugar al miedo, cuando dejamos de pelear con el miedo, nuestra capacidad de acción aumenta. Nuestra capacidad de acción se amplifica, porque el miedo se incorpora como materia prima de nuestra transformación. Reinventemos nuestra existencia en esta cuarentena. Transformémonos como sociedad. Permitámonos girar, hacer un giro en nuestro ser, hacer un giro ontológico, hacer un giro en nuestra forma de ver el mundo, hacer un giro en nuestra forma de mirarnos como especie humana. Y en esta forma entonces ver en el miedo una potencia incalculable para nuestra transformación. El miedo nos cuida, el miedo nos alerta, el miedo nos protege, el miedo nos avisa. Ahora, ¿qué voy a hacer con mis miedos? Es la primera pregunta que quiero hacer hoy. ¿Qué voy a hacer con mis miedos? ¿Los voy a ignorar?
¿Los voy a seguir enmascarando? ¿Voy a luchar contra ellos? ¿Voy a guardar silencio y los voy a volver enfermedad en mi cuerpo? ¿O me voy a tomar el trabajo de mirar los miedos a los ojos, de sentirlos, de experimentarlos, de transitarlos, de elaborarlos para ir a un nuevo lugar de aprendizaje? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo los estoy enfrentando? ¿Cómo estoy enfrentando los miedos que estoy viviendo en estos días? ¿Cuáles estrategias estoy ejecutando para vivir mis miedos? Para asumir mis miedos, para hacer que el miedo me permita una evolución como ser humano. Reconoce tu miedo, abrázalo, ámalo, reinterprétalo, y ahí encontrarás la valentía que requieres. Los miedos están ahí. Los miedos están emergiendo en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y es el momento de nuestra transformación. Y si dejamos de luchar contra los miedos y decidimos incorporar los miedos, aceptar los miedos, nos permitirán la movilización de nuestro ser. Dejemos de pelear con los miedos. Dejemos de ignorar los miedos. Dejemos de camuflar los miedos, de esconder los miedos, de enmascarar los miedos. No permitamos que los miedos se vuelvan enfermedades somáticas. Mejor volvamos los miedos a materia prima de nuestra transformación y evolucionemos como sociedad. Transformémonos. Estamos en un momento único e indiscutible de nuestra humanidad. Tanto tiempo esperando reinventarnos para afectar distinto el planeta, para que el ecosistema viviera distinto. Tanto tiempo y el planeta pidiéndonos un cambio, un giro, y hoy lo estamos dando. Quizás muy presionados, sin embargo estamos haciendo un cambio profundo como sociedad, y gracias al miedo por ayudarnos en este cambio. Yo quiero ver muchas luces en medio de tanta tensión. Yo quiero seguir viendo muchas posibilidades en medio de tanta sombra. Y por eso hoy abrazo mis miedos. Reconozco que tengo mucho miedo y que por eso voy a escuchar el miedo como alerta para transformarme, para reinventarme. Mi gran provocación es: reinventémonos como sociedad. Los quiero con todo mi corazón, les agradezco por acompañarme. Un abrazo para todos, que estén muy bien, hasta pronto.